Me hicieron sentir estúpido, pero solo callé y observé. Por allá en los 90, por aquellas épocas, era fascinante ir a las tiendas, porque estaban llenas de juguetes por todas partes. Y era mágico porque uno lo veía en la televisión y verlos en persona daba como una sorpresa. Recuerdo particularmente un día, no sé por qué esa vez salimos de noche, pero todavía las tiendas estaban abiertas. Saben, en época de sembrina siempre cierran más tarde. Yo estaba esperando en una de estas tiendas que tienen unas vitrinas en la parte de adelante donde estaba toda la exhibición de juguetes. Había uno que me llamaba principalmente la atención porque se transformaba. Ahorita creo que era un Transformer, pero no estoy seguro. Mire, era así. Fascinado porque nunca había visto algo así. Justo en ese momento se acerca un padre con su hijo y era una de esas personas que donde llegan quieren hacer escándalo o hacerse ver de alguna manera. Recuerdo claramente cómo se acercaban a la vitrina con su escándalo y cuando vieron el juguete, el padre se vio sorprendido pero también lo menospreciaba, cosa que el hijo también comenzó a hacer. Veía el juguete y empezó a menospreciarlo. Y era un menosprecio de esos que te dicen, mira esa porquería, que perderé de tiempo, qué estupidez. Allí fue cuando yo me empecé a cuestionar, porque dicen que es una estupidez y es tan increíble. O sea, eran juguetes, por Dios, ¿cómo podía menospreciarlo? Pero también yo me sentí como que, ¿será que yo soy estúpido porque eso me guste? No puedo creerlo, o sea, o es una cosa de niños, siendo yo un niño. Pero así callado y observando empezó a pasar algo. Y es que ese niño a medida que leía las características que tenía ese juguete, porque hacía más cosas, tenía luces y cosas así, poco a poco su arrogancia fue cambiando a describir el juguete. Y describía el juguete como sus ventajas o su, ¿cómo sería eso? Sus cualidades. Poco a poco se lo iba describiendo al papá. Y a medida que se lo iba describiendo, también iba bajando el tono de su voz y se iba acercando al papá. Llegó un punto donde se puso casi que detrás del papá, le agarra la mano y con una voz bajita le dice, papá, cómpramelo. A lo que el papá, con su misma voz de altanero, se voltea y le grita un rotundo ¡No! Acto seguido, el niño baja la cabeza y se esconde detrás del papá, y luego se retiran de ahí. Y yo, que estaba ahí todavía observando, me quedé preguntando, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué esa necesidad de ser arrogante, como que nada le importa, como que todo es una porquería, sabiendo que aún así querían el juguete? ¿Por qué el miedo de demostrar tu sentimiento? ¿Por qué esa necesidad de aparentar? No lo sé. Díganme ustedes.